La función sí es una de las funciones, una de las funciones principales de la categoría de funciones lógicas, porque la función sí tenemos también sí punto conjunto, sí punto error, sí punto nd, signo. Bueno, esta de signo no, estas primeras, pero la más popular es la función sí. También se utiliza el sí punto conjunto, porque lo que me permite, acuérdense que cuando está la función conjunto me permite establecer varias condiciones dentro de una misma fórmula. Ya estas otras van de apoyo, son de apoyo a otros tipos de operaciones. Pero la función sí comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor, un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. ¿No? Comprueba si se cumple la condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Y digo, igual sí, abro paréntesis, está la prueba lógica, que es la pregunta, y si se cumple, entonces se hace algo. De otro modo, se hace otro proceso. Pero vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a poner aquí lo siguiente.
¿Lo están observando? Si cantidad es mayor a 10, sí. De otro modo, no. Entonces aquí me va a salir este mensaje. Pregunta. Observaron que Profesor, acá, dígame, disculpe, ¿puedo mostrar la fórmula un momentito? repíteme que no te escuché bien. Si me puede mostrar la fórmula donde se cantidades de mayores. ¿Ya? Bueno, están observando los Sí, casos, gracias. están observando los casos de eso que se quería aquí. El tamaño de camisa decía que si era una M es medium, y si era una S es small. Pero aquí solamente hay dos tamaños, medium y small. Entonces, usted hacía la pregunta que si la camisa era M, entonces medium, la respuesta. De otro modo, es small, no hay otra respuesta, es small. Y que ese mismo planteamiento lo podíamos, ese mismo problema lo podíamos resolver así. Preguntar que si es small. Si es small, si es S, es small. De otro modo, es medium. Y voy a obtener el mismo resultado. Y acá, en este caso, queríamos saber las cantidades mayores de 10, colocarle un sí. Y de lo contrario, colocarle un no. Entonces, aquí se preguntó si la cantidad es mayor de 10, entonces sí. De otro modo, no. Y de igual forma, pude haber preguntado que si, abro paréntesis, si la cantidad es menor de 10. Si lo puede hacer, ¿por qué no? Y aquí, entonces va a colocar, es menor de 10. Y menor de 10, si era mayor de 10, sí. Si es menor de 10, aquí sería sí. De otro modo, no. Ahí está. Aquí entonces sí va a ser diferente, ¿eh? Porque aquí, en este caso, C2 es mayor de 10, menor de 10, sí. Y acá C3 es menor de 10, me va a salir otra respuesta, que es no, porque no es menor de 10, mayor, ¿no? Entonces aquí podíamos hacer la pregunta, aquí hicimos la pregunta que si era mayor de 10 es sí, de lo contrario es no. Ahí no pudiéramos tener otra opción, vamos a ver. Igual sí es menor de 10, si es menor de 10, entonces debe aparecer sí. De lo contrario, debe aparecer no. Es en ese caso. Ya es diferente a esto. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a poner aquí en la hoja 2 cómo hacer este ejemplo. Ventas.
En este ejemplo, aquí queremos que si las ventas son mayores de 1000, debe aparecer venta alta, de lo contrario debe aparecer venta baja. Entonces yo vengo y hago la pregunta. Igual si, abro paréntesis, la venta es mayor de 1000, entonces, entre comillas, venta alta. De lo contrario, entre comillas, venta baja. Entra. Alta, 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 alta. Venta baja. ¿Lo pude haber hecho de otra forma? Igual, sí. Abro paréntesis. Y las ventas que están aquí, son menores de 1000, entonces venta baja. De lo contrario, venta alta. Ahí está. Los mismos resultados. Yo lo hice de esta forma y otros de ustedes lo hicieron de esta otra forma. ¿Ya? Por eso es que en estas pruebas lógicas pueden haber una, dos posibilidades. A veces pueden haber tres posibilidades. A veces. Pero obtenemos el mismo resultado. Preguntas. Preguntas. Ahora yo voy a agregarle algo más a esto. Voy a insertar aquí unas filas. Voy a poner aquí. Comisión. $5, 2%. La empresa dice que si las ventas son mayores o iguales a 1000, reciben 5% de comisión. De lo contrario, reciben 2% de comisión. Si las ventas son mayores o iguales a 1000, les van a recibir 5% de comisión. De lo contrario, van a recibir 2% de comisión. Entonces vamos a aquí agregar una columna sobre la comisión. Comisión. A ver, ¿quién lo resuelve? El primero estamos observando que ahí va a recibir 5%. El segundo va a recibir 2%, el tercero 2%, el otro 2%, el otro 5%. Eso lo sabemos a simple vista, pero ¿cómo lo hacemos con fórmula? Con la función sí. ¿Cuál sería el planteamiento ahí de la fórmula? A ver quién me dice. ¿Voluntario? Arlet, ¿qué nos dice Arlet?
Buenos días, profe. Buen día. Recibirán 5% de comisión los que tienen ventas mayores o iguales a 1000. De lo contrario, recibirán 2%. Pero igual sí, voy a preguntar que si las ventas son mayores o iguales a 1000, entonces, el punto y coma se lee como entonces recibe ¿cuánto? 5% de comisión. Aquí está la comisión. Y tengo que amarrar la fila. De lo contrario, la otra comisión. Y amarro la fila. Cierro paréntesis y ahí tengo mi forma. Si las ventas son mayores o iguales a 1000, entonces recibe 5% de comisión. De lo contrario, recibe 2%. Así usted lo lee. Enter. Vamos a la serie. Y está dado de esta forma el porcentaje, pero digo, aquí podemos usar listo. Ahí está. No tenemos que hacer fórmulas independientes. Profesor, déjeme tomar el foto. No tenemos que hacer fórmulas independientes. En otros casos sí tendríamos que hacer fórmulas por cada caso que nos encontráramos. Pero entonces esta es la ventaja de utilizar la función sí, que me permite establecer, primeramente en este caso que estamos viendo, solamente una condición para la parte cierta y una condición para la parte falsa. Pero vamos a llegar al punto donde vamos a tener varias condiciones, hasta 255. Y esto es lo que va a ser un poco más extenso la fórmula del sí. Pero de mucha ayuda. Y yo de igual forma pude ver, aquí yo pregunté que si las ventas son mayores o iguales a 1000, entonces le corresponde 5% de comisión. De lo contrario, le corresponde 2% de comisión. Pero yo pude haber preguntado que si la venta era menor de 1000. Era menor de 1000, entonces es todo lo contrario. ¿Sí ven? Igual si, abro paréntesis, si la venta es menor de 1000, entonces le corresponde 2%. De lo contrario, le corresponde cierro paréntesis, enter. Y ahí están los mismos resultados. Esta es la fórmula. Si las ventas son menores de 1000, entonces le corresponde 2%. De lo contrario, le corresponde 5%. Acá hice la pregunta que si las ventas eran mayores o iguales a 1000, entonces le corresponde 5%, de lo contrario, 2%. Y puse mayor o igual a 1000 porque acuérdense que ese era las condiciones de la empresa. Dice que si usted tiene ventas mayores o iguales a 1000, 1000, 1001, 1020, 1500 y más superiores, ventas más superiores, le corresponde 5%. De lo contrario, le corresponde 2%. Entonces acá hice la pregunta preguntando que si la venta era menor de 1000. No puedo preguntar menor o igual, porque de 1000 hacia arriba es 5%. Por eso que tengo preguntado aquí menor de 1000, que sería 999 hacia abajo, 998, 950. Entonces le corresponde el 2%, de lo contrario le corresponde el 5%. Entonces estas son las dos posibilidades que podemos tener en el desarrollo de un problema cuando estamos manejando, cuando estamos utilizando la función. Estamos. Preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Estamos claritos? No, muchachos, acuérdense que es muy importante preguntar.
Vamos avanzando. Entonces ahora, Ay, profesor, veo que usted usó la soga para amarrar los números. sí, claro, porque acuérdate que yo estoy aquí y yo tengo que después rellenar la serie hacia abajo. Pero acuérdate que los cálculos se están haciendo en base a estos valores. Y que no nos vamos a olvidar de eso. Estamos usando valores para unos cálculos que están en celdas específicas. Los valores tenemos que amarrar la fila. Tenemos que hacer. Eso lo vamos a continuar utilizando. Yo, Y es, yo siempre digo amarrar la soga. sí. Así que tienen que estar pendientes de eso. ¿Alguna consulta, muchachos, del desarrollo de este ejemplo? ¿Está clarito cómo utilizar la función sí? Lo vimos primeramente aquí, que si las ventas eran mayores de 1000, dice venta alta, de lo contrario venta baja. Algo Y así, se hizo profe, la algo pregunta de así esta lo forma. pude entender, algo así. Que si las ventas son mayores de 1000, venta alta. Aquí cuando es un mensaje que tenemos que colocar en la celda. De lo contrario, venta baja. Que lo hicimos de dos maneras. Preguntamos acá que si la venta es menor de 1000, entonces venta baja, de lo contrario venta alta. Y acá, que si las ventas eran mayores o iguales a 1000, le correspondía 5% de comisión, porque eso es lo que queríamos calcular aquí, la comisión. A Juan le toca 5%, a Pedro le toca tanto, y así. Si las ventas son mayores o iguales a 1000, entonces le corresponde este 5%. Amarrando la fila, porque después voy a rellenar, porque yo hago la primera fórmula y después relleno hacia abajo. Y de lo contrario, le corresponde el 2%. Ahora, si yo voy a colocar aquí total a recibir, total a recibir, digamos que yo quiero lo siguiente. Vamos a olvidarnos de esta columna. Esta columna aquí me la voy a ocultar. Es como si no la estuviera viendo aquí. Y quiero saber, y quiero obtener el total a recibir. El total a recibir quiere decir si usted las ventas son mayores o iguales a 1000, usted va a recibir 5% de comisión. Aquí, total a recibir, nos vamos a poner, cambiar el nombre para que se entienda más. Total de comisión. Total de comisión. Y acá esto es porcentaje de comisión. Eso fue lo que acabamos de presentar. Porcentaje de comisión. Aquí ya, en este caso, de acuerdo si la venta era mayor o igual a 1000, entonces recibía el 5% de comisión. De lo contrario, recibía el 2% de comisión. Pero ahora queremos saber aquí total de comisión. O sea, ¿cuánto es ese 5%? ¿Cuánto es ese 2%? Olvidándonos de que hemos calculado esto. Vamos a ocultarla. Vamos a ocultarlo. Yo quiero aquí obtener el total de comisión. Vamos a mover esto para acá. Vamos a moverlo un poco hacia abajo para que me dé espacio para. A ver, ¿cuál sería mi fórmula ahora para el total de comisión? No es que yo tengo que calcular primero el porcentaje. No. Yo quiero saber aquí el total de comisión. Si las ventas son mayores o iguales a 1000, 5% de comisión, de lo contrario 2%. Entonces yo pregunto, si las ventas son mayores o iguales a 1000, entonces, ¿cuánto va a ser mi total de comisión? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar las ventas por
el 5%. Por el 5%, amarrando la fila. De lo contrario, tengo que multiplicar las ventas por el 2%, amarrando la fila. Ahí sí estoy obteniendo el total de comisión, porque las comisiones son sobre las ventas. Cuando le dicen a usted, bueno, si yo hice unas ventas hoy de 1.000 en adelante, tengo 5% de comisión. Yo voy anotando todo eso porque al final mi salario tienen que darme adicional el total de comisión que he acumulado. Entonces, de esa manera, ahí está. 75 balboas de comisión. Está la fórmula. Y usted la va creando de esta manera para que usted la comprenda. Dice, igual sí. Si las ventas son mayores o iguales a 1.000, entonces para obtener ese total de comisión, yo tengo que multiplicar las ventas por el porcentaje que corresponde. Si son mayores o iguales a 1.000, entonces estoy multiplicando las ventas que están aquí por ese 5%. De lo contrario, multiplicó las ventas por el 2%. Pero también pues, pude haber hecho lo contrario. Igual si, abro paréntesis, pregunto que si las ventas son menores de 1.000, entonces multiplico las ventas por el 2%, amarrando la fila, sin que se me olvide eso. De lo contrario, multiplico las ventas por el 5%. Cierro paréntesis, enter, y ahí está el mismo resultado. Preguntas, muchachos. Profesor, una consulta. Ahí siempre vamos usando siempre se pondrán los 2 porcentajes, porque usted pone el 5% y el 2%. Sí, porque acuérdense que si es verdadero, hace algo. Y si es falso, tiene que hacer otro cálculo. Porque si no son mayores o iguales a 1.000, tienen que ser menores, así que le corresponde tan siquiera 2%. Ya. Ahora, si la empresa no les va a dar nada, ya es otro caso. Que digamos que la empresa dice que los que tienen ventas mayores o iguales a 1.000 reciben 5% de comisión. Solamente los que tienen ventas mayores o iguales a 1.000. Ya en ese caso, aquí usted tendrá que preguntar que si las ventas son mayores o iguales a 1.000, entonces le corresponde esto por el 5%. De lo contrario, solamente va a recibir, no recibe nada, pues de lo contrario, cero. Vamos a poner así cero para que quede en blanco ahí. Queda el valor de cero, pues 0 balboa de comisión. Ahí. Enter. 25. Y aquí relleno 0, 0, 0, porque fíjese las ventas como son. Son menores de 1.000. Y yo le indiqué que, bueno, ponle 0. Total de comisión 0. No va a recibir comisión porque la empresa además le está dando comisión a los que vendan de 1.000 hacia arriba. Ya. Y esa era la pregunta que tú querías hacer. Sí, profesor, gracias. Que todo depende del planteamiento del problema. Si solamente está contemplando eso,
Los que son mayor o igual a 1000 van a recibir comisión, los otros no van a recibir. Pero en este caso, sí están recibiendo comisión todos, unos más que otros. Los que cumplieron con lo que dice la empresa, la meta de la empresa, que era 1000 ventas hacia arriba por día, reciben 5%. De lo contrario, si no reciben, de todos modos le está dando 2%, porque puede hacer $20 en venta y recibe 2% de comisión. Claro, eso es un ejemplo ficticio, porque sabemos que eso no funciona así. Sabemos que para la persona que obtenga una buena comisión tiene que vender. Tiene que vender. ¿Alguna otra consulta? Entonces este es el sí de forma simple. El sí con mensajes como esto de texto. Mensajes de esto como con texto. Si es mayor, alto. Bien. O pasó o no pasó. O cosas así. Y aquí ya involucraba una operación. Que si las ventas eran mayor o igual a 1000, entonces voy a obtener el total de comisión. Pero no es que yo tengo que obtener aquí el porcentaje de comisión para después usted multiplicar ese 5% por 1500 para que le dé el total. No, una sola fórmula. Y mire, eso lo está haciendo el sí. El sí está haciendo eso. O sea, está ahorrándole un paso. Ahí. Porque ya yo estoy haciendo una operación aquí dentro del sí. Una operación aritmética, que es esta, la multiplicación. Para ver otro caso. Voy a poner aquí. Gran total de comisión de las ventas mayores o iguales a 1000. ¿Qué ustedes entienden en ese enunciado? ¿Qué ustedes harían? No me digan fórmulas, ¿no? ¿Qué tipo de operaciones ustedes realizarían ahí? Gran total de comisión de las ventas mayor o igual a 1000. ¿Qué quiero decir ahí? Fórmula. Una suma, profesor. ¿Una suma de qué? Del, Del total de las comisiones de la comisión. mayores Pero, a 1000 o iguales. ajá, pero ahí con ese gran total de comisión de las ventas mayores o iguales a 1000, ¿qué usted sumaría ahí? Dígame, ¿qué celdas usted sumaría? Solamente las celdas que usted sumaría. La comisión. Pero ¿cuáles? ¿Qué celdas? ¿Qué celdas? C5 a la C12. No se pueden sumar todas porque son las de mayores a 1000. Sería la C5, la C9, la C10, C11. Correcto. Eso. Exacto. Pero entonces, ¿cómo yo tendría eso con fórmula? Miren, que es una operación. No es que yo vengo y que aparte voy a sumar esto y esto y esto. Voy a hacerlo en una sola fórmula. Ahí es donde usted tiene que tener esa concentración, más que todo, y esa concentración y esa tranquilidad usted la va a tener porque usted practica. Pero si no practica, y ya usted sabe para qué funciona, cómo funciona promedio.sí, sabe cómo funciona promedio, sabe cómo funciona más, sabe cómo funciona contar puntos y conjuntos, cada una de esas. Entonces es nada más ordenar sus ideas y plantearlas dentro de la fórmula. Entonces aquí yo qué colocaría? El gran total de comisión de las ventas mayor o igual a 1000. Primero tiene que ser de las ventas mayor o igual a 1000. Es un solo resultado que yo quiero. Es un solo resultado. Porque como dijo la compañera, va a sumar esta de aquí
a sumar esta de aquí, a sumar esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Entonces, si va a hacer eso, entonces yo tengo que poner aquí, pues, hacer la pregunta, porque eso lo sé yo a simple vista, pero teniendo un registro, una base de datos de 1000 y tantos registros, usted no se va a poner a esta otra, no, solo tiene que hacer la fórmula. Entonces usted debe preguntar que si las ventas son mayores o igual a 1000, entonces, ¿qué yo voy a hacer? Son mayores o iguales a 1000. Ah, pero es en el rango. En el rango. No puede ser un solo rango. A ver, y las ventas. Este rango es mayor o igual a 1000, entonces voy a sumar las ventas que están aquí. Pero eso es transparente al usuario. Eso es transparente al usuario. Disculpe, coma. No, ahí ya, entonces, si la venta, entonces voy a sumar. Aquí está. 440,35. Bueno, pero ahí me la hizo para todas porque yo me... Pero aquí, este es el ejemplo. Él tomó el 75 más el 100 más el 88 más el 125 y me dio 440,35. Pero esto nada más es para que ustedes vean, claro, hay que redactar un ejemplo más claro. Pero este es para que ustedes vean cómo ustedes pueden trabajar con el sí. No es que, y aquí dentro del sí coloqué una función suma. Función suma dentro de. Así que a que lo tomen en cuenta. Si lo enfocamos, aquí me salió todo esto así porque yo tomé todo el rango. Pero si lo enfocamos solamente en relación a la primera, ahí me va a dar el mismo. Lo único que yo tomé el rango, que son pocos los casos cuando se toman el rango. Porque lo otro me va a salir falso. Falso porque no cumple con la condición. ¿Cuál es la condición? De que sea mayor o igual a 1000. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo para que ustedes vean que no se va a mantener así. Yo puedo hacer otras operaciones dentro. ¿Quedamos claritos? Profe, una pregunta. Yo sé que estamos viendo la función sí, pero esa operación se puede hacer con sumar. ¿Con qué? Con sumar punto sí. Sí, para ver, vamos a ver. Pero yo no te puedo contestar de una vez aquí. Gran total de las ventas mayor o igual a 1000. Sí. Sí, porque tú vas a tomar el rango de las ventas que son mayor o igual a 1000. Pues tú vas a poner sumar punto sí. Tú vas a poner el rango, que sería el de las ventas, el criterio, que sería mayor o igual a 1000. Y entonces va a sumar el rango, la suma sería eh, total de las comisiones. Total de comisión. Pero aquí, espérate un momento, y yo puse algo más. Y el total de las ventas, y las ventas son, no, porque, buena la pregunta, porque aquí está considerando todo el rango. Aquí nosotros consideramos el rango, que si es mayor o igual a 1000, entonces suma total de comisión, me está dando 388,85. Y acá
Acá me está dando, está dando 483 con 80, 440 con 35. Y aquí, por ejemplo, es esta, más esta, más esta, más esta. Eso es lo que está haciendo ahí. 388 por aquí. Entonces aquí hay algún error. Ah, porque él está considerando nada más. Está considerando mayor o igual a mí. No, no debería de hacerlo porque estoy sumando C5 a C12. Ah, pero él lo que está haciendo ahí, ¿por qué me está sumando 400? Por eso digo que de repente el problema no se prestaba para el uso de la función suma, pero es que ese era un ejemplo. O sea, me refiero a la función suma dentro del sí, pero era un ejemplo del tipo de operaciones que ustedes pueden realizar. Esto con el sí que hicimos acá está bien, con el sumar punto sí. Porque ahí, eso si utilizamos esto, lo están diciendo de esta manera. Claro, las preguntas de condiciones van a ser otras. Vamos a ponerlo más, otro ejemplo, a ver qué podemos hacer ahí. Que no me va a funcionar. Va a funcionar porque no tengo, voy a estar usando la función punto sí. Tiene que haber más información ahí. Tiene que haber más información. Vamos a poner notas vamos a poner notas. Vamos a abrir otra hoja.
Vamos a poner ahí. Estado. Vamos a poner aquí. Vamos a contemplar acá que estado es dos puntos. Si es mayor y el promedio de las notas es mayor o igual a 4, entonces pasó. De lo contrario, reprobó. Estoy buscando un ejemplo, pero que no. Si el promedio de las notas es mayor o igual a 4, entonces pasó. De lo contrario, reprobó. Aquí en estado, no es que yo voy a crear una columna primero que diga promedio, que calcule el promedio. No. Dentro del sí. Igual sí. Abro paréntesis. Promedio de las notas que están aquí es mayor o igual a 4, entonces pasó. De lo contrario, reprobó. Este era el ejemplo que estaba buscando con funciones dentro del sí. Y ahí está. Ahora, esas funciones pudieron haberse incluido también por la parte cierta, hacer algún tipo de operación de suma o de contar o de max o de min también. Pero aquí lo estamos viendo en la misma prueba lógica. Si el promedio de las notas es mayor o igual a 4, entonces pasó. De lo contrario, reprobó. Esas aquí, faltó la comida de reprobó. Ahí. Y ahí entonces tenemos nuestro resultado. Ahí está la fórmula. Si el promedio mayor o igual a 4, pasó. De lo contrario, reprobó. ¿Lo están observando? Entonces, fíjense, no tenemos que hacer. Si yo le hago esta pregunta, usted no tiene que venir y hacer esto. La voy a sacar promedio. El promedio igual, promedio, eso es lo que se está evitando. Y después que usted pregunte que si el promedio es mayor si usted pregunte esto, igual si el promedio que calculé aquí es mayor o igual a 4, entonces pasó. De lo contrario, reprobó. Usted está agregando una columna para ayudarse. No, porque en los enunciados no podemos estar agregando, vamos a hacer una prueba, no podemos estar agregando esta columna para ayudarnos a nosotros mismos. Y eso lo podemos hacer en una sola fórmula. Profe, ¿por qué yo salí de la clase? Dígame. ¿Por qué yo salí de la clase? No sé, te sacó el programa, la internet. Que me decían que que alguien aquí me había sacado. No.
el único mensaje. Debe ser el mismo sistema el mismo Teams que te sacó. Sí, ahí está. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Es un solo paso. Ok, vamos a hacer otro paso para entonces resolver y después tendremos que hacer dos pasos. Este y la fórmula ya final. Lo podemos hacer con el sí, una sola fórmula. Bueno.